En México, la Constitución establece que la detención de una persona podrá realizarse si es en flagrancia, si existe una orden judicial o si es un caso urgente. Fuera de estos casos, las detenciones resultan arbitrarias e ilegales. Para evitar estas situaciones, para evitar abusos de autoridades policíacas, todas las detenciones tienen que ser revisadas y controladas por un juez. Y es que la implementación de un nuevo sistema obliga justo a que exista un control judicial, a que a través de una audiencia se realice una inspección de la detención y que sea justificada. ¿Qué recursos tienes si fuiste detenido de manera arbitraria? Mi nombre es Óscar Valleza y hoy estaré platicando en esta mesa con un defensor público federal sobre este tema. ¡Comenzamos! Estamos iniciando ya con Te Defendemos. Hoy quiero dar la bienvenida al estudio al doctor Ángel Alonso Trujillo. Él es defensor público federal, por supuesto, en el Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Es un tema muy importante y sin duda un tema que supongo que le interesa a mucha gente y que tiene que ver con el momento de la detención de una persona. Y eso nos interesa a todos. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son las formalidades que se tienen que seguir? Y quisiera empezar desde lo más básico, preguntarle lo más básico. ¿Qué establece la Constitución respecto a la detención de una persona? Ok, bueno, pues qué bueno que empezamos a partir de la norma fundamental, porque yo quisiera hacer referencia a que pues una de las características esenciales de los estados liberales ha sido precisamente lo que se conoce como el Estado de Derecho. Y en esa tesitura, bueno, el Estado de Derecho, aparte de establecer el imperio de la ley y el respeto de la ley y el principio de legalidad, establece también de que debe de haber dentro de su estructura constitucional un orden de control de la Constitución, y en este caso pues tiene que ser, como sucede en nuestro país, el juicio de amparo. Y en el caso particular, en el artículo 16 constitucional, a partir de la reforma constitucional en sistema acusatorio, se establece la figura de un juez de control. Y efectivamente este juez de control tiene esas facultades constitucionales para poder determinar, a partir de diferentes parámetros de constitucionalidad, si es legal o no es legal una detención. En este sentido, creo que cobran mucha relevancia el artículo 16 constitucional, que es el fundamento donde se establecen básicamente tres supuestos para poder detener a un ciudadano. Y uno que es la orden de aprehensión, que prácticamente se requiere de una orden judicial de un juez para poder detener a una persona. La otra, que son reglas de excepción, que no es mediante mandamiento judicial, y que son precisamente la hipótesis de la detención por flagrancia y la otra por caso urgente. Esto tiene íntima relación también con otras normas constitucionales, rápidamente, con el artículo 14 constitucional, que establece que nadie podrá ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Esta parte del debido proceso, de las formalidades esenciales del procedimiento, pues son una base constitucional para poder privar de la libertad o restringir la libertad personal del ciudadano, y obviamente esto en relación con el primero constitucional en materia de derechos humanos. Bien, rápidamente para precisar, ¿los tres supuestos de la detención son? Son, en términos constitucionales, la orden de aprehensión, la detención por delito flagrante y la detención por caso urgente. Por caso urgente. ¿Esto es a partir de que ya está en marcha el nuevo sistema de justicia penal o cómo es que ocurría antes o qué fue lo que cambió? Estos tres supuestos han existido en nuestra Constitución prácticamente desde la Constitución del 17, desde el constituyente del 17. Sin embargo, en la reforma del sistema acusatorio del 2008, pues prácticamente se incorpora en el artículo 16 constitucional la figura del juez de control.
Y ahora este control de la detención para ver si es legal o ilegal, que a una persona que la ponen a disposición de un juez, llamado ahora juez de control, pues este juez va a calificar si es legal o ilegal esa detención, pero a través de una audiencia pública, y no como en el sistema anterior, cuando hay, inclusive todavía hay casos que se ventilan así, del sistema tradicional, donde pues este juez en su oficina, pues ahí tiene un expediente, un documento donde empieza a leer el parte informativo, todo es por la vía escrita, y él pues solo, y a lo mejor apoyado con sus secretarios, pues emite una resolución para determinar si esa detención es legal o ilegal, pero nunca se somete a una audiencia pública donde exista un debate de las partes, ¿no? Como sí sucede ahora en el sistema acusatorio, donde está un defensor con su defendido, donde está el Ministerio Público, donde está inclusive también la víctima, el ofendido, el asesor jurídico de víctimas, y bueno, pues se hace un debate para poder determinar si esta detención es legal. De ahí el término público, ¿no? Así es. Ahora, después de esta primera pausa tenemos que ir a un corte. Quisiera preguntarle, ¿qué pasa si alguna persona que no ha sido detenida en estos 3 supuestos, pues valga el término, ha sido detenida? ¿Qué puede hacer? Pero esto después de esta primera pausa. Regresamos con más Aquí en Te Defendemos. No te vayas. Ya estamos de regreso, seguimos conversando con el Defensor Público Federal, doctor Ángel Alonso Trujillo, sobre lo que tienes que hacer al momento de que te detiene la policía, las formalidades, esto que tienes que conocer al momento de una detención. Y la pregunta con la que nos fuimos antes del corte es, ¿qué pasa si una persona, qué pasa si soy detenido en ninguno de estos 3 supuestos que mencionamos en el primer bloque? ¿Qué pasa ahí, doctor? Bueno, si una persona es detenida y no se actualiza ni el supuesto ni fue por orden de aprehensión, un mandamiento judicial de un juez solicitado previamente por un ministerio público, y llega la policía y lo detiene, pues esta detención es considerada detención arbitraria. También si a una persona, si no hay mandamiento escrito y la detienen después de haber cometido el hecho delictivo, un mes después, y ya no existe flagrancia, evidentemente que también sería una detención arbitraria. O bien que después de un mes o 2 meses lo encuentran y se lo lleva la policía a la agencia del Ministerio Público, pero tampoco existe un mandamiento escrito de un agente del Ministerio Público, que es la detención por caso urgente. Entonces, igual en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma Convención Interamericana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que estas detenciones son de las llamadas arbitrarias. ¿Y cuándo vamos a estar ante un tipo de detención arbitraria? Cuando no se cumpla con los parámetros de constitucionalidad, los requisitos que establece la norma interna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también las normas protectoras de derechos humanos. Bajo esa tesitura, entonces, hablaremos de una detención arbitraria. ¿Puede ocurrir que la persona no sea detenida en ninguno de estos 3 supuestos, pero declare haber cometido el delito? Sí, puede ser el caso de que a una persona el día 15 de noviembre cometió un hecho delictivo, por ejemplo, un delito de homicidio, se da la fuga, no lo detienen ni en el momento de estar cometiendo el hecho delictivo, ni hubo una persecución material para detenerlo, simplemente pues esta persona se dio a la fuga. Sin embargo, después de la investigación, de la carpeta de investigación o averiguación previa, según el sistema de que se trate, se recaban medios o datos de prueba
a efecto de poder determinar que efectivamente esta persona fue la que cometió el hecho delictivo. Y supongamos que un agente del Ministerio Público le dice a la policía que vayan y detengan a Juan Pérez, porque en ese momento llegó la familia y dice, ahí vi al señor que privó de la vida a mi hijo, a mi papá, etcétera, quiero que lo detengan. Y va a la policía y lo detiene, pero no existe de por medio una orden de detención emitida por un ministerio público, porque es el caso urgente, que tiene que existir previamente el mandamiento escrito del Ministerio Público para poder ir a detener a esta persona, y lo ponen a disposición, y a lo mejor efectivamente se trata de delito grave, hay riesgo de que se vaya a la acción de la justicia, o que por circunstancias de la hora, lugar, no se puede acudir a pedir una orden de detención, de aprehensión en contra de esta persona. Entonces, el requisito fundamental del caso urgente también es que efectivamente se pueden reunir estos tres requisitos, pero tiene que existir previamente una orden de detención. Haga de cuenta que es una orden de aprehensión, pero emitida por un ministerio público. Sí. Previamente, es un requisito previo. Bien. Muchas veces llegan sin que exista esto, los detienen, y ya que los llevan a la agencia del Ministerio Público, entonces emiten la orden de detención. Pero puede ser que esta persona la traen y en efecto, como dices, Oscar, puede ser que diga, confiesa los hechos. Sí, efectivamente yo lo maté, yo lo privé de la vida. Pues a pesar de que esté reconociendo su propia culpabilidad, si no hubo orden de aprehensión, no lo detuviste en hipótesis de flagrancia ni por caso urgente, esa detención, el Ministerio Público también tiene facultades de control constitucional y tendría que decretar la libertad. Y si esto el Ministerio Público lo pasa por alto y pone a disposición a la persona ante un juez de control, el juez de control, a pesar de que la persona detenida confesó el hecho delictivo, también tendrá que declarar ilegal la detención y abrirle las puertas para que se vaya a su casa esta persona. Esto es, de verdad, yo creo que uno de los asuntos que más ha generado controversia ante la opinión pública, y quisiera después de esta segunda pausa hablar justamente sobre la efectividad del control de la detención en este nuevo sistema de justicia penal. Pero regresando de esta segunda pausa, regresamos con más Aquí en Te Defendemos, no te vayas. Estamos de regreso, seguimos conversando con el doctor Ángel Alonso Trujillo, defensor público federal, sobre el control de la detención. Sabemos que entró en vigor ya a partir de junio de 2016. Desde antes ya venía operando este nuevo sistema en algunos estados de la República. Hoy podríamos hablar sobre un balance de efectividad del control de la detención. Sí, yo creo que es para bien, vamos avanzando. Precisamente a partir de esta reforma constitucional del 2008, y con la creación fundamentalmente de la figura del juez de control y las audiencias públicas, creo que el balance es positivo, es alentador, y sobre todo porque están rigiéndose los jueces de control bajo este parámetro de control de la constitucionalidad, es decir, de no tomar en cuenta únicamente normas de derechos humanos contenidas en la Constitución, sino también los derechos humanos que se encuentran en fuente internacional, como los tratados internacionales. Bien. Entonces esto viene precisamente a redondear el ámbito de protección de derechos fundamentales. Sin embargo, en muchas ocasiones, como ya lo señalé en el caso anterior, que no obstante de que una persona pueda confesar un hecho delictivo, pero si no se dan los supuestos que establece la Constitución para poder detener a una persona, el juez precisamente es un juez de garantía, un juez de legalidad, un juez de control de la constitucionalidad, y definitivamente creo que tienen que decretar la libertad y así lo han hecho.
Esto obedece precisamente a inconsistencias que cometen los aparatos de procuración de justicia, ministerios públicos y los mismos agentes estatales, policías de diferentes denominaciones, que no cumplen con estos parámetros también constitucionales. Bueno, y es que como le comentaba hace un rato, la gente podría pensar que es un sistema que beneficia a los delincuentes, pero también tenemos que ponernos en la otra parte. Por ejemplo, si una persona es detenida o si yo soy detenido y ocurre que de repente me detienen y me presentan ante el Ministerio Público un día después, 2 días después, por ejemplo, en estos casos, ¿qué ocurre, no? Muy interesante la pregunta porque desafortunadamente sí ha llegado a suceder esa práctica de poner a disposición a la persona, no de manera pronta como lo establece la propia Constitución, sino a lo mejor un día después, ¿no? Como bien lo refieres. Y bueno, ¿qué es lo que sucede en este caso? La Corte Mexicana ya ha establecido o emitido algunos criterios de jurisprudencia donde prácticamente ha determinado que existen 2 momentos para efecto de la exclusión probatoria o poder declarar ilegal la detención. Entonces, el primer momento, supongamos que a alguien lo detienen en delito flagrante, lo sorprenden en el momento de la comisión de un hecho delictivo. Entonces, llega la policía y lo detiene precisamente. Este primer momento es legal. Se cumplen los requisitos del artículo 16 constitucional por detención flagrante. Pero supongamos que los agentes estatales empiezan a recabar medios de prueba sin la dirección del agente del Ministerio Público. Es decir, por ejemplo, en un robo de autopartes, se llevan a la persona detenida a la bodega donde tienen muchos objetos de esta naturaleza y luego se lo llevan a buscar a otros probables responsables. Entonces pasa 1 hora, 2 horas y hasta otro día a lo mejor lo ponen a disposición del agente del Ministerio Público. Con esto ya están violando lo que dice el artículo 16 constitucional, que establece que deben de poner de manera inmediata a la persona detenida. En conclusión, la Corte Mexicana ha establecido que el primer momento de la detención en flagrancia es legal, por lo tanto, esa detención es ajustada al artículo 16 constitucional. Sin embargo, la dilación o prolongación ilegal de la detención trae como consecuencia la exclusión de pruebas si es que se recabó prueba de manera unilateral por parte de los policías aprensores, como estos que señalé. Claro. Entonces, no tienen valor probatorio, o inclusive si la persona detenida confiesa los hechos y esa confesión tiene una vinculación directa con la prolongación ilegal de la detención, entonces también no tiene valor probatorio esta confesión. Sin embargo, ¿qué pasaría en el supuesto de que una persona no confiesa los hechos y la policía no recaba medios de prueba de manera unilateral y a pesar de eso pusieron a disposición de esa persona 10 días después, supongamos, pero fue legal la detención en flagrante delito, y 10 días después lo ponen a disposición? Si no se recabó prueba y esta persona no confesó, pues prácticamente no hay ningún impacto. Imagínate la gravedad de esto. Yo, con todo respeto, ahí sí disiento de esos criterios, porque creo que es una cadena causal entre el primer momento de la detención y la dilación. No puede ser posible que después de 10 días no pase nada, más que dicen, pues se fincarán responsabilidades penales y administrativas por un delito de privación ilegal de la libertad. Sí, porque ya estuvo mientras ahí detenido. Exactamente, pero dicen, pero la detención como tal, per se, es legal. Y ahí te quedas. Un juez tendría que decir, ahora con estos criterios, decir que se decreta legal la detención. De verdad, muy interesante, que es un tema que da para mucho más. Antes de ir a las conclusiones de nuestro tema de este día, vamos a ver qué establece la Constitución respecto a la detención de una persona. Esto es un resumen y vamos con las preguntas del público. Esta es una pieza muy rápida, acompáñame a verla. El artículo 16 de la Constitución señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin mandamiento escrito de la autoridad competente.
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda una denuncia del hecho que la ley señale como delito. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al imputado a disposición del juez sin demora. Cualquier persona puede detener al imputado en el momento en que esté cometiendo un delito, pero debe ponerlo a disposición de la autoridad de inmediato. Solo en los casos urgentes, cuando se trate de delito grave y ante el riesgo de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia, el Ministerio Público podrá ordenar su detención, fundando las razones que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de la ley. Y bueno, después de este resumen vamos ahora con las preguntas del público sobre este tema muy parecidas a lo que hemos venido hablando, doctor. La primera de ellas es de Juan Beltrán Hernández. Habló para comentarnos que a su hermano lo detuvieron unos policías el 20 de enero de este año, aproximadamente a las 10 de la mañana, supuestamente por venta de marihuana, pero lo pusieron a disposición de la gente del Ministerio Público hasta el día siguiente a las 15 horas. ¿Qué pasa en estos casos con la detención de su hermano con las pruebas recabadas por la policía? Pues como lo habíamos señalado precisamente, si la detención fue legal, si se cumplió con los parámetros constitucionales que establece el artículo 16, y hubo una prolongación ilegal en la puesta a disposición, la segunda parte, en atención a lo que dice la Corte Mexicana, en la jurisprudencia, pues el juez de control, o en este caso, tendrá que declarar legal la detención. Inclusive aquí es importante que hay dos autoridades que tienen esa facultad del control de la detención, ante el Ministerio Público. Sí. El Ministerio Público y los jueces de control tienen que cumplir. Si este Ministerio Público hubo una prolongación ilegal de la detención, pero la detención sí fue legal, en flagrancia, como ya lo dijimos, sí tendría que calificar de legal la detención. Okay. Y el juez, si este Ministerio Público incumple con esto y se lo pasa al juez de control, también el juez de control tendría que calificar de legal la detención. En concreto, lo único que dice la Corte es que el material probatorio, como ya lo dijimos, se tendría que excluir, Bien. Tengo otra pregunta, es de la señora Sofía Sánchez Estrada. Nos habla para decirnos que a su esposo lo detuvieron unos policías ministeriales hace 2 días cuando salía de su trabajo. Se lo llevaron a la agencia del Ministerio Público y lo acusan de que hace 3 meses le robó un bolso a una señora. Su esposo, al declarar, confesó los hechos. Pregunta si a pesar de que su esposo confesó los hechos, la detención es legal. También, como ya lo habíamos comentado, el hecho de que la persona confiese no quiere decir que la detención sea legal o ilegal. O sea, son cuestiones totalmente independientes, el tema de la declaración y el tema de la detención, ¿sí? O sea, ahí sí habría que puntualizar esa diferencia. Sin embargo, si dice que hace 3 meses lo cometió un hecho delictivo y después de 3 meses lo detienen, pues estaríamos hablando, porque ya transcurrió mucho tiempo, que solamente podría ser legal la detención si es que esta detención fue mediante un mandamiento judicial de orden de aprehensión. Okay. O bien, en su caso, si el Ministerio Público no pidió la orden de aprehensión y siguió investigando, pero ya tenía identificada a la persona como probable responsable de un hecho delictivo que sucedió hace 3 meses, tendría que también poder echar mano de la figura de la orden de detención por caso urgente. Bien. Y como ya lo dijimos, uno de los elementos fundamentales es que antes de mandar a los agentes de la policía a detener a esta persona, tiene que existir un mandamiento ministerial, el otro diríamos judicial, es un mandamiento ministerial del agente del Ministerio Público, fundando y motivando y estableciendo las razones por las cuales hay que ir a detener a esta persona. Y además que se cumpla con los otros 3 supuestos, que es delito grave, que se trate de delito grave, que por circunstancias del lugar, de la hora, no se puede acudir a pedir una orden de aprehensión. Bien. Y además de que exista el riesgo fundado de que esta persona se va a evadir a la acción de la justicia. Ok. Esta otra pregunta es de Esther Luna Ramírez. Pregunta si los policías pueden detener a 3 sujetos que todos los días desde las 10 de la mañana se ponen en la esquina de su casa, están observando el movimiento de los vecinos
se ven muy sospechosos, pero hasta el día de hoy no le han hecho nada a nadie. Muy buena pregunta. Fíjese, dicen, no le han hecho nada a nadie. No, pero que se ven sospechosos, nos dice ella. Entonces, pues bueno, aquí como lo dice la teoría, ¿verdad? Que el pensamiento no delinque y que solamente tendremos que sancionar, o el derecho penal sanciona conductas humanas, Así es. no pensamientos. Entonces, estas personas, por la simple sospecha, ya también lo establece la Corte Mexicana, nadie puede ser detenido en este país por una mera sospecha. Sin embargo, la propia Corte Mexicana, en razón de que las funciones de la policía son también de prevención del delito en el ámbito de la seguridad pública, ha establecido que solamente se podrá restringir de manera temporal la libertad de alguien bajo los controles preventivos provisionales y que exista una sospecha objetiva razonable de la posible comisión de un hecho delictivo. Es decir, que exista en primer lugar, por ejemplo, una denuncia anónima, que exista una denuncia informal o formal, ¿sí? De que estas personas ahí están sospechosas de que a lo mejor pues se van a meter a robar alguna casa. Pero si ya existe esa denuncia informal, que puede ser una denuncia anónima o formal, una denuncia por escrito, mediante una declaración, entonces ya habría una justificación para que estos agentes de la policía preventiva pudiera haber un primer nivel de acercamiento, que es lo que dice la Corte Mexicana, un control provisional en un primer nivel, ¿no? O de grado menor. Entonces podemos ir, preguntarles su nombre, que se identifiquen. Y luego en un segundo nivel, como lo dice la Corte, o de grado mayor. Si estas personas representan una conducta desafiante, que se ponen agresivos y que tratan de evadir a la acción de la justicia en ese momento, policía preventivo, puedo seguir a otro nivel, que entonces sí los puedo revisar corporalmente, puedo revisar vehículos inclusive, y si de esto surgiera la comisión de un hecho delictivo, por ejemplo, que traen un arma de fuego, delito flagrante, y entonces se convierte en legal la detención. Bien, pero en primera instancia lo que tendría que hacer es denunciar vía telefónica, ¿no? Para que pueda hacer como algún acercamiento, digamos. Creo que sí, efectivamente esa sería la orientación para nuestros amigos del público, que se podría hacer de esa manera, pero también una denuncia informal es irle a decir al policía de la esquina, oiga señor, ahí en la esquina de mi casa hay 2 sujetos que todos los días están sospechosos, y esa también es una denuncia informal. Perfecto. Muy bien, pues doctor Ángel Alonso Trujillo, sé que es un tema que da para muchísimo más, pero desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros para orientar al público sobre el momento de la detención de una persona. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, Oscar, por la invitación. A ustedes también les agradezco el favor de su atención y los espero la próxima semana con más temas jurídicos con lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Mi nombre es Oscar Valleza y te invito a seguir en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.